Bueno, buenos días a todos. Yo quiero empezar diciendo que supone para mí una tremenda alegría y un inmenso orgullo el entrevistar en este acto a una persona a la que conozco, respeto y quiero desde hace ahora exactamente 42 años. En el año 1959, cursando yo mi tercer año de la carrera de Filosofía y Letras, primero de la especialidad de Filología Inglesa, en la Universidad Complutense, asistí como alumno a las primeras clases de anglosajón que impartía don Emilio Lorenzo Criado, entonces flamante y muy reciente catedrático de lingüística germánica, especialmente inglesa y alemana, que era exactamente el título que tenía la cátedra, y que era la primera cátedra universitaria en España que él ganó el año anterior, en 1958. Desde entonces, primero como estudiante, luego como profesor del Departamento de Filología Inglesa y posteriormente desde mi cátedra en Granada, he estado en contacto casi permanente con él. Me han entristecido y me han apenado sus contrariedades, sobre todo las físicas, y me he alegrado de sus muchos logros académicos, profesionales e intelectuales. Le he tenido siempre como maestro indiscutible y como patrón de conducta universitaria. Además, todos o casi todos los que estamos aquí le debemos nuestra ocupación actual, puesto que para las generaciones más jóvenes, que quizá desconozcan el dato, don Emilio Lorenzo fue el principal promotor de los estudios de las lenguas modernas, como se llamaban entonces, con rango universitario en nuestro país. Es el creador de las especialidades de filología moderna en España y, por lo tanto, podría ser considerado como el padre de la filología germánica hispánica. Solo en las secciones de inglés, hoy cerca de 2000 profesores de universidad con dedicación a tiempo completo, varios miles de profesores de enseñanzas medias y muchas docenas de miles de estudiantes en los distintos distritos universitarios autonómicos, debemos a don Emilio una gran deuda de gratitud, que en los últimos años se está reconociendo más y más, cada vez más, en distintos y frecuentes actos de homenaje, el último de los cuales tuvo lugar la primavera pasada en la Universidad de Sevilla, con el nombramiento de don Emilio como doctor honoris causa. Su callada pero eficiente labor ha sido reconocida también fuera de nuestras fronteras, fuera de España, puesto que, entre otros honores, es miembro de la prestigiosa Philological Society, es medalla de plata por el Instituto Goethe, alemán, el Chevalier de Palme Académique del gobierno francés y está en posesión de la Gran Cruz del Mérito de la República Federal Alemana. Pero sin duda lo que todos hemos venido aquí es a oír a don Emilio. Dadas sus carencias físicas, en especial la sordera, no podemos, desgraciadamente, tener un diálogo fluido y espontáneo, como era mi deseo, y por ello he preparado una serie de preguntas básicas, muy amplias, que él tiene delante y que creo que le permitirán hablar distendidamente de sus quehaceres, sus opiniones y sus experiencias. Empecemos, pues. Vamos a ver la primera pregunta, entonces. Como inicio de la entrevista, me parece indicado traer a colación una cita repetida por usted en varias ocasiones, reproducida en un póster que usted tuvo desplegado en su despacho durante bastantes años y que está sacada del número 1-2 de la revista de literatura, año 1952, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las palabras del autor son muy representativas de la postura oficial de la época sobre el estudio de idiomas extranjeros. Son las siguientes: casi todos los tontos tienen una veneración supersticiosa por el conocimiento de otros idiomas ajenos al suyo. Este afán de poliglotismo es un signo de decadencia cultural y aún racial y política cuando tiene carácter colectivo. Los pueblos imperialistas, como España o Inglaterra, nunca fueron propensos en sus grandes épocas a saber otro idioma que el suyo. En cambio, los judíos, apátridas,
incrustados circunstancialmente en tantos países, valoran el poliglotismo tanto casi como el dinero, su lengua universal. El hombre que aprende otras lenguas que la suya comete gran cobardía en el fondo. Necesita explicar sus actos a quienes pueden exigírselo. El poderoso expone sus ideas y los débiles han de procurar entenderlas. Fin de la cita. ¿Qué le sugieren a usted estas palabras, en tanto que representativas del trasfondo cultural de la época que a usted le ha tocado vivir tan intensamente? ¿Y qué dificultades tuvo que vencer en el largo y difícil camino de integración de las lenguas modernas en la Universidad Española? ¿Se me oye bien desde aquí? Debo decir que las palabras son correctas y que a la hora de hacerlas públicas en la Universidad de Salamanca, durante un congreso de AEDEAN, preguntamos al autor de estas palabras, no vamos a decir el nombre, pero en fin, está al alcance de cualquiera, ¿no? Le preguntamos si llega pensando lo mismo que en el año 52. Dijo que sí, que podía repetirlo y que estaba de acuerdo con eso y que no se retractaba de nada. Entonces, pues nada, se publicó y al publicarse en Salamanca, los amigos de Salamanca me hicieron un póster con el párrafo este y yo lo tuve exhibiendo en mi despacho durante muchos años. La gente que no estaba preparada creía que era ese mi punto de vista y me miraban como un bicho raro diciendo, pero ¿cómo es posible que este hombre que piensa esto detente, porque era el verbo, ¿no? Detentar, ¿no? En un puesto de director de departamento. Bueno, pues pasó la cosa y estamos en ello, ¿no? Y nadie se ha arrepentido de nada y este señor se murió tranquilo pensando que tenía razón y yo le dejé pasar y no me metí con él porque, en fin, era reliquia de una época y esa época pues ya ustedes todos la han conocido, unos el final y otros el principio, no, todos el final casi. Pues bien, las dificultades para imponer nuestro criterio fueron inmensas. Hay que decir que estaba en contra hasta la propia facultad. Nuestros colegas de lenguas clásicas, que son gente de gran preparación y de gran tradición en la lingüística española desde los tiempos de la gramática, de Nebrija y de los tiempos y la edición de la políglota de Alcalá estaban siempre en primeras líneas, ¿no? Esas gentes se oponían porque temían que este fuera el arranque de una escuela Berlitz. Y así me lo han dicho a mí. Me han dicho, es que el peligro de esta sección de filología moderna que queréis inventar vosotros, esto es que acaba siendo una escuela Berlitz. Hombre, pues no, ha demostrado que no, porque al cabo de los 50 años que se van a cumplir el año que viene, de la fundación de la filología moderna como asignatura universitaria en España, empezó a funcionar en Salamanca en el 52, Madrid el 53 y Barcelona el 54. O sea que esa es la historia de la filología moderna en España. Con lo de Salamanca ni siquiera hubo filología inglesa, por mucho que quieran adornarse algunos de allí de que fue la primera facultad de filología inglesa que hubo en España. No, se llamó filología moderna y era un batiburrillo en que funcionaba el español, el inglés, el alemán y el francés, todos juntos y nada de filología inglesa, nada. Fuimos nosotros en Madrid los que dividimos con un presupuesto de 50.000 pesetas al año, aprovechando la firma del tratado con los americanos, de las bases de Torrejón y de Rota, y todo, aprovechando eso, en 24 horas casi se creó la sección de filología moderna con ese presupuesto total para 3 ramas, inglés,
alemán y francés, de 50.000 pesetas al año. Yo me beneficié de esto en el sentido de que cobré 4.200 pesetas por mi curso entero del año, de 2 horas semanales de anglosajón, que es de lo que va a hablar don Rafael Fente. Pues esa es la historia. La dificultad, ya ven ustedes que era notable, ¿no? Y nos costó mucho trabajo. Y una serie de circunstancias que yo he contado en Granada, como digo, en Sevilla, con motivo del doctorado honoris causa, pues fue que estuvo de nuestra parte, y fíjese usted lo que es ese país de familias y amigos y tal. El rector de Salamanca, don Antonio Tobar, ilustre latinista, ilustre clasicista y leninista también, ¿no? Pues este señor resulta que era cuñado del director general de enseñanza universitaria. Ahí tienen ustedes el origen. Coincidimos en Londres en el Congreso Internacional de Lingüistas, que hubo en el año 52. Yo le invité a comer en un restaurante de Brompton Road con su familia y tal y cual. Le convencí de que convendría hacer una sección de filología moderna en las universidades españolas. Y ni corto ni perezoso, ese mismo año, 52, ojo, empezó a funcionar el de Salamanca. O sea, que antes que Madrid y que las bases americanas ya funcionaba Salamanca, esta sección que era un batiburrillo de varias lenguas al tiempo, ¿no? Pero modernas, mezcladas, por supuesto, con el latín y el griego que habría que sostener, ¿no? Esta es la historia. Muy bien. Tampoco era nuevo lo nuestro, porque había un precedente, hay que decirlo, no salió de la nada esto. Sí, mi intención era porque nada más llegar a la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, ¿no? Me encontré un plan de estudios donde, entre paréntesis y con puntos suspensivos, se hablaba de una sección de filología francesa que se iba a montar y empezó a funcionar antes de la guerra y acabó conmigo. Yo soy licenciado en Filología Española, otra cosa no había, ¿no? Pero los de francés acabaron al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Bueno, pues esto funcionaba antes de la guerra en proyecto, in fieri, work in progress, que diría James Joyce, ¿no? Y no había nada más que eso. Hubo un decano, García Morente, que es el que puso esto en marcha. Pero antes de esto había los precedentes que todos ustedes conocen de jovellanos en el siglo, a fines del siglo XVIII, ¿no? Y hubo un intento también en Sevilla, un hermano, además de Blanco White, del que se ocupa nuestro amigo Garnica, pues fue profesor de inglés, pero titulación de cátedra ninguna, ¿no? Lo más parecido fue cuando doña Emilia Pardo Bazán, que sabía de todo, ¿no?, la hicieron a principios de siglo profesora de lenguas modernas, profesora, como dijéramos, de literatura universal, que es una asignatura que existía en Madrid, y mi amigo y colega Esteban Pujals fue titular de ella, ¿no? Y literatura universal. Fíjense ustedes si somos modestos los españoles. Literatura universal. Pues nada más. Muy bien. Bien, usted fue uno de los pocos españoles que en los años 40 se atrevió a salir fuera de nuestras fronteras por motivos de estudio. Durante más de 8 años vivió, estudió y trabajó en Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido. Háblenos, por favor, de esas primeras experiencias foráneas y de lo que representaron para usted y para su futuro profesional. Pues sí, yo creo que esto fue decisivo para mi formación. Yo era un doctor, ya era doctor yo, en el año 42 me doctoré y en el año 43 me dieron el premio extraordinario de doctorado. Sí, se ha llovido desde entonces, ¿no? Hay algunos que se dan mucha prisa, como mi amigo de la banda. Bueno, pues eso es que sí, que tuve esa suerte, ¿no? Pero no está la osadía, ¿no?
se me presenta la ocasión y la aproveché, ¿no? Porque para ir entonces a los Estados Unidos yo era el visado número 2, visado no cuota, para ir a los Estados Unidos en todo un año de los españoles. Tenían una cuota de que podían entrar algo como 200 españoles al año, hacerse ciudadanos norteamericanos. Así estaba la limitación, con estas limitaciones que luego hay que firmar en la solicitud final, firmando uno, I'm an idiot, y decir, no soy idiota. No. Que no es un invento, ojo, que todavía puede que existan los formularios estos. Bueno, pues yo fui a los Estados Unidos y creo que fue una cuestión de suerte, ¿no? Nos invitaron al mismo tiempo a don Carlos Clavería y a mí. Él venía de Escandinavia y se le arregló tan pronto las cosas, pero a mí había que averiguar qué había hecho yo en Alemania. Sí. Y había estado nada menos que con Curtius y con Fossler, que eran dos perseguidos del régimen, ¿no? Pero estuve con ellos y había que averiguar. Y cuando me declararon solvente y digno de ser admitido, pues me mandaron. Entonces llegué yo, y eso es suerte y no osadía. La osadía sí es que a los 20 días ya de estar en los Estados Unidos, me preguntó una señora muy solemne, dice, "Did you ask for your first papers?" Y yo digo, ¿qué clase de first papers? Dice, "To become an American citizen." Digo, mire usted, perdone señora, pero yo no he tenido intención de hacerme ciudadano norteamericano. He nacido español y me aguanto. Es la verdad, esta es la cosa, ¿no? Bueno, pues, o sea que no hay una cuestión de osadía, no hay valentía de ninguna clase. Y en el Reino Unido, pues fui modesto. Mi discípulo Rafael fue ya de gran categoría. Lo que yo fui del montón. Yo fui un cuchichi, lo que llaman en Santander un cuchichi, que son los profesores de clases prácticas. Bueno, yo tengo una especie de cargo de jefe de estudios del instituto, pero luego vino un gran director, que es don Rafael Fente, que tiene esas ventajas que ya acabo de delinear. Se trata de ser experto en español y ser experto en inglés al tiempo. La historia que me van a contar, que me va a preguntar, ya sé que me va a preguntar, ¿qué diferencia hay entre entonces y ahora? Pues va a ser eso, que entonces, en los primeros tiempos de la filología inglesa en España, pues resulta que era una valentía hablar bien inglés. Y no había gente que hablaba bien. Hay profesores titulares catedráticos de la primera promoción que son auténticos petardos, ¿no? Que no les entienden y que escapan cada vez que hay peligro de que les pregunten algo en inglés. O sea, porque no entienden, ¿no? No entienden. Esta es la verdad, ¿no? Y luego hemos pasado a la época actual, no sé si me estoy adelantando un poco, la época actual en que hablan inglés gentes estupendas y tienen muy buen inglés, que que visto bueno de todos, pero que luego, nada más sacar la cátedra de inglés, porque han hecho unos ejercicios brillantes y han tenido la aprobación general del tribunal, luego resulta que dicen que quieren ganarse un dinerito extra. Y en cuanto les ofrece una editorial traducir algo, lo que sea, ¿no? Escogen, ¿no? Lo que les ponga delante, se ponen a traducir y no saben español. Esta es la gran diferencia entre aquello y esto, ¿no? Ahora, la solución es eso, ser especialista en las dos. Este señor que está aquí, pues resulta que es el doctor de filología inglesa, pero resulta que sabe mucho de español como para que le nombren representante del Instituto Cervantes en la Gran Bretaña. Eso es un mérito especial del español, en este caso. No es por su titulación de inglés. No estamos hablando de mí, don Emilio, es usted. ¿Es verdad o no? ¿Eh? Sí, pero no tiene nada que ver. Es verdad. Y esa es la verdad, ¿no? Bien, vamos a continuar. A su vuelta a España, ganó usted una de las primeras cátedras de alemán, si no la primera, de institutos de enseñanza media. ¿Qué recuerdos guarda usted de esa etapa y en qué manera los contrasta con la época actual?
Bueno, hay que decir que no era la primera, ni mucho menos. Había una tradición en España del siglo pasado, alimentada un poco por el clausismo, como saben ustedes, que fue un movimiento decisivo para la institución libre de enseñanza, que favorecía al alemán como lengua difícil y de gran envergadura para la enseñanza de los futuros salvadores de la patria, ¿no? En este caso, pues eran los de la institución libre de enseñanza. Bueno, pues evidentemente con estas premisas, pues estaba preparado el terreno para que en el siglo XX, cuando se puso en marcha esto de las lenguas modernas otra vez, que lo llamamos modernas porque los franceses lo llaman lenguas vivas, es lo mismo, pero como puede ser francófono e hispanohablante. El francófono es el término francés, o como cosmonautas lo ruso y astronautas lo americano. Estas cosas que se ve el origen de la palabra en el resultado final. Pues muy bien. La pregunta era exactamente que si hubo alguien. Hubo por supuesto varios. Y alguno de ellos pues tuvo cierta prominencia. En España, en Madrid solo había dos institutos, el Cardenal Cisneros y el San Isidro. Pues en el Cardenal Cisneros había un catedrático de alemán a principios de siglo. Cuando se lo dijeron a la reina María Cristina, dijo que tenía mucho gusto en conocerlo y tal. Entonces se lo presentaron y le dijo, y empezó a hablarle en alemán, ¿no? Dice, no, yo lo enseño, pero no lo hablo. Lo he contado, ya es histórico, esto es histórico, ¿no? Por tanto, las primeras oposiciones de alemán, después de la guerra, fueron simultáneas con las de francés, pero las del inglés tardaron mucho, porque había ciertos intereses especiales de mantenerse con el puesto gentes que no tenían titulación. Como las cátedras exigía ser titulado, por lo menos ser licenciado, pues resulta que había gente que se oponía a que hubiera oposiciones a cátedras de... Me tocó presidir las primeras y me tocó también presidir las últimas hace varios años, porque luego se han suprimido ya las cátedras de inglés de institutos, pero las primeras, pues en las primeras estuvo pues Patricia Shaw, por ejemplo, que se ha muerto hace 2 años, ¿no? Y no sé, pues Asunción Alba y Vicente Gaos, el poeta, todos estos son de la primera promoción. No sé, esta posición fue en 1958. No, 59, perdón. 59. Bien, a partir del verano de 1949 y durante 31 años interrumpidos, 31 veranos ininterrumpidos, hasta 1980, fue usted sucesivamente profesor, secretario y director de los cursos de extranjeros de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Muchos de sus discípulos hemos participado en esos cursos de verano, nos hemos iniciado bajo su batuta en la enseñanza del español para extranjeros y guardamos un excelente recuerdo de esos años de juventud en un ambiente cosmopolita y abierto. Sé positivamente que para usted esa actividad ha sido muy querida y muy hondamente sentida por muchos y muy diferentes motivos. Explíquenos algunos de ellos. Pues sí, la primera razón para que yo aceptara esto, pues es que me estaba moviendo dentro de mi propio mundo. Yo era doctor en filología española, no había otra, entonces o era francesa, una sola promoción, o era española. Ni siquiera había la filología románica, que luego se estableció la licenciatura en filología románica. Pues bien, para mí era una ocasión de demostrar esa competencia en la enseñanza del español. Porque esos 8 años de que habla don Rafael Fente, que me pasé en el extranjero, no tuve ninguna beca,
nada de becas. Sencillamente me estaba ganando la vida como profesor de español. Y de ahí he aprendido pues la mitad de lo que sé. Si soy miembro de la Real Academia Española, se debe a mi conocimiento del español, contrastándolo continuamente. Hablábamos de lingüística de contrastes con otras lenguas extranjeras. Ahí es donde he aprendido yo, en pensar que lo que dicen los ingleses pues tiene su equivalencia no en la traducción literal, sino en otra cosa, que no se llama beneficio de la duda en español, sino que se dice presunción de inocencia. Eso no sale en los diccionarios, ¿no? Ese es el término. Hay que decir que cuando se habla de viernes y 13, ¿qué usted viernes y 13? Pues muy bien, pues que sea viernes, como si es sábado, en español es el martes. O sea que, ¿dónde está la traducción? O la Revolución de Octubre, que resulta que se celebra el aniversario siempre en noviembre. ¿Qué broma es esta, no? Hay que saber traducir, ¿no? Luego viene luego, ¿no? Debo decir que la Universidad Menéndez Pelayo, donde tuve todos estos cargos que dice, yo me distinguí por algo, me distinguí porque le di rigor a las enseñanzas y seriedad frente al extranjero. El señor que viene y se paga su viaje, y se paga su estancia y su matrícula y todo, espera que le den el máximo por el mínimo. Teníamos clase todos los días, incluidos los sábados. Pero es que además, y ahí viene mi broma especial, el 18 de julio, fiesta total en España, ¿no? Se permitían mis amiguetes, ¿no? Los que tenía confianza para ellos decir, que nos hemos enterado que usted niega la festividad de hoy, dando clase. Pues sí. El estudiante extranjero no tiene por qué celebrar el 18 de julio y dábamos clases. Se han dado clases todos los 18 de julio mientras yo he sido director de eso, mientras había que celebrarlo. O sea que ese es uno de mis méritos. Este mérito, al cambiar el equipo y venir un ectoplásmico, un director que ha habido, hasta cuando vino entonces decidió que todo lo que estaba hecho antes estaba mal hecho, ¿no? O sea que preguntaba, ¿y esto cómo se hacía antes? No, pues entonces hay que cambiarlo, ¿no? Con este criterio y con el criterio de acabar con todos los fondos de la universidad para celebrar festividades especiales, ¿no? A ver, no vamos a decir el nombre, ni falta que hacer, pero eso fue la verdad, ¿no? Y entonces se permitieron hacer un lujo de que con ellos había cambiado todo y tal. No, perdón, ustedes no han cambiado nada. Lo único que ha cambiado, pues es que ahora invocan otros nombres y no los mismos, pero nosotros no invocábamos a ninguno. Invocábamos a nuestros maestros, que eran don Ramón Méndez Pidal, don Blas Cabrera, don Damas Alonso, que eran los antecedentes auténticos. Mi cátedra, mi sillón académico, lo tuvo primero don Tomás Navarro Tomás. Don Tomás Navarro Tomás murió en los Estados Unidos después de respetarle la academia, la silla, sin cubrirla, durante 30 o 40 años. O sea que eso es respeto a la tradición auténtica, ¿no? Y yo le heredé, hice la gran apología que hay que hacer al heredar un sillón académico y lo defendí. Pero esos eran los que yo citaba como maestros míos. El maestro mío directo fue don Rafael Lapesa, que acaba de morir y que me ha producido a mí una enfermedad pequeña, ¿no? Esta es la historia de él, ¿no? Y el año pasado, por fin, alguien despertó y dice, pero este hombre, este mismo hizo más cosas. Y le dieron la medalla de honor, que se le han dado montones de gente, a Lola Flores, supongo yo, ¿no? Y a Pirri. El caso es que me tocó una de estas, y nada, salió en los periódicos y me felicitaron por recibir la medalla de honor. Nada de oro. Alguien lo oyó mal y dice de oro, nada, de oro, nada. No. De honor. Y esta es la cuestión. No sé. Bien. Nos gustaría también conocer sus vivencias como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense.
cómo ha ido cambiando el aire y la actitud de las distintas promociones de estudiantes de filología moderna, desde los años 50 hasta el momento de su jubilación efectiva en 1997. En tan largo periodo de tiempo usted ha sido actor y testigo de privilegio para conocer en profundidad la evolución de nuestros estudios. Pues sí, la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Empezamos en el año 53, repito, con ese presupuesto exiguo de las 50.000 pesetas al año, ¿no? Luego ya incluso extendimos a una sección nueva que es la italiana. O sea que en este momento funcionan 4 subsecciones de filología moderna, que son inglés, alemán y francés, más luego el italiano que se añadió después, ¿no? Pues bien, han cambiado mucho las cosas, sobre todo en este sentido de que el alumnado no tenía entonces la preparación que tiene ahora en inglés o en las lenguas modernas. O sea, hoy día se puede decir que hay unos licenciados estupendos con dominio casi perfecto de la lengua inglesa, la alemana, la francesa, lo que sea, ¿no? Pero que entonces no. Eran muy torpes, porque el español nunca tuvo especial facilidad para las lenguas, como los pueblos eslavos, que de principio pues parece que tienen ciertas dotes especiales que no tenemos los españoles. O sea que, pero ha mejorado mucho, y entonces ahora ya salen auténticos licenciados y doctores que ponen oposiciones a la primera sacan una cátedra de inglés, o lo que sea, que ahora se llaman cátedras de titularidad, lo llaman, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa ahora. Pero, ¿y qué pasa? Pues entonces hemos ganado en dominio de la lengua extranjera. Hemos perdido en dominio de la lengua propia. Porque, repito, cualquiera de estos señores que ha conseguido por fin la cátedra y ve que eso no le ocupa tanto porque ya son muchas menos horas y porque le han quitado el sábado y otras cosas. Yo he enseñado siempre el sábado, hasta que me he jubilado hace 3 o 4 años nada más, pues he seguido enseñando el curso mío de doctorado, era todos los sábados, ¿no? O sea que, pero eso no existía, no existía. Entonces, el que era capaz de enseñar 6 días por semana su asignatura, pues ha convertido en, no sé si cometo un pecado, pero las obligaciones de mis sucesores en la Universidad de Madrid son que uno tiene 2 días por semana y otro 3, y el resto a estudiar, dice, a preparar. Es verdad. Es verdad. Entonces uno se asusta un poco de que por ese camino se llegue a una gran mejora de las condiciones docentes en España. O sea que prefiero no comentarlo, eso, ¿no? Bueno, en fin, eso es la diferencia notable, es que antes no sabían bien inglés y ahora sí saben bien inglés, pero no saben español. Entonces esa gente que digo que le sobra tiempo y que quieren hacer traducciones, en cuanto sale una editorial por ahí que dice, es que ¿puede usted hacer una traducción de eso? Pues sí, dice que sí a todo, ¿no? Como hacía Cansinos, que la primera traducción que hizo, pues no sabía una palabra de inglés, ¿no? Pero con un diccionario y preguntando a los amiguetes, pues sí. Y luego resulta que traducía del ruso, pero la profesora Sacristán, que ha sido miembro de nuestro equipo de enseñantes en el Instituto de Idiomas, hizo un análisis de la traducción del señor Cansinos, de Turgenev. Se quedó asustada porque no sabía nada, había traducido el francés y estaba mal traducido, o sea que el francés también estaba mal traducido. O sea que hay una serie de valientes que se atreven con todo, ¿no? Se atreven con todo, y el resultado, pues ahí lo tienen ustedes. Por eso de vez en cuando ven ustedes una traducción nueva totalmente. Pues sí, claro que es nueva. Yo he tenido que hacer esto porque en el homenaje al señor Marcos, al profesor Marcos, ¿no? Que ahora está muy mal, ¿no? El pobre hombre, ¿no? Pero en este homenaje que se hizo en la Universidad de Alicante, pues yo hice el análisis de las traducciones de los viajes de Gulliver, ¿no? Bueno, pues resulta que
Si uno era mala, la otra era peor, ¿no? O sea que al final destaqué el menos malo la menos mala de las traducciones, que es una que luego ha publicado Cátedra, me parece, no sé quién, ¿no? Esta es la cuestión. La gente se lanza todo sin pensarlo mucho. Y ese es el resultado, ¿no? Eso es la gran diferencia que noto yo entre entonces y ahora. Bien, de todos es conocido que usted ha antepuesto siempre sus obligaciones docentes a cualquier otra de índole académica. Pero es obligado destacar, aquí y ahora, su labor de gestor académico y de promotor de entidades y organizaciones destinadas a la propagación y enseñanza de las lenguas modernas en el ámbito universitario español, tales como el Instituto de Idiomas de la Facultad de Letras y del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores. ¿Cuál ha sido la evolución de estas instituciones y cómo valora usted, desde su atalaya actual, su importancia en el área educativa nacional? Yo creo que fue un acierto en su día crear estas dos actividades paralelas paralelas a la enseñanza regular. El Instituto de Idiomas yo lo fundé pues con el profesorado que había a nuestro alcance, ¿no? Entonces, o sea, profesores, pues, una manera de añadirles un sobresueldo, ¿no? Tenían un sueldo, pero si daban el Instituto de Idiomas, pues se acumulaba otro sueldo. O sea que era una labor benéfica de el empleo y el pluriempleo, ¿no? Así es como empezó a funcionar. Pero ahora ya creo que tienen ya 12 o 13 idiomas, hasta sánscrito creo que enseñan, ¿no? En fin, griego moderno, y yo respondo de que fui de los que lo puse en marcha. Griego moderno, no el griego clásico. Y eso es la evolución del Instituto de Idiomas, que hubo problemas porque parecía que daba el mismo título que la Escuela Central de Idiomas o la Escuela Oficial de Idiomas, pero luego no hubo dificultades porque unos se han especializado en un sentido y otros en otro, ¿no? Y el Instituto Universitario, pues, curiosamente, anda por ahí un señor que figura como fundador, pero que no era fundador del instituto, pero que no era ni siquiera botones de la facultad, o sea que es difícil que pudiera ser, pero de vez en cuando asoma por ahí la vanidad y dice que fue fundador, imposible, ¿no? Lo único que hicimos fue admitirlo y darle trabajo, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Muy bien. El año 1980 es una fecha clave para el reconocimiento de su larga trayectoria académica e investigadora, puesto que es el año de su elección como miembro de número de la Real Academia Española. Por cierto, yo no recuerdo la letra del sillón que ocupa. Desde entonces me consta que es usted un asiduo currante de base, permítame el coloquialismo, de esa venerable institución. También me consta que no todos los académicos se toman la tarea con la misma seriedad y constancia que usted. Es miembro de las comisiones de vocabulario, etimologías, anglicismos y de la próxima edición del DRAE. ¿Hay de verdad alguien que pertenezca a más comisiones y que sea más activo en esa noble tarea de dar brillo y esplendor a la lengua española? Pues sí, esto es una doble pregunta, ¿no? En la primera digo que sí, que no hay nadie, que sí hay gente que pertenece a más comisiones que yo, ¿no? Y en cuanto a la segunda, que yo sea el más activo, eso sí, supongo que les gano a todos, ¿no? Porque debido a mi sordera, pues estudio mucho, leo mucho, y entonces pues estoy descubriendo mediterráneos continuamente a mis colegas de la academia que no han olido las palabras ni las han oído, pero no las han olido. Es decir, hay gente que parece que duerme con el aparato de radio en marcha y se entera de cosas que yo no me entero, por supuesto, ¿no? Pero en lo demás, en lo que es escrito, los gana a todos, ¿no? No sé, dice, más activo yo creo que no más activo porque yo trabajo, me sobra tiempo y dedico mucho tiempo a hacer fichas de periódicos americanos que
esto es una pura circunstancia particular mía, tener un hijo piloto y cada vez que va a América, sea a Lima, sea a Santiago, sea a Caracas, me trae siempre periódicos. O sea que siempre estoy muy bien surtido de esto. Y hay gente que no los lee, ¿no? Ha habido una comisión de 7 académicos que han ido a Puebla una vez en una reunión de estas hace pocos años, y cuando volvían por allí yo les propuse que había que meter en el diccionario la palabra plagiar, que está de moda ahora, pero por otro sentido. Plagiar significa en México secuestrar, y un plagiario es un secuestrador, y un plagiado es un secuestrado. Ese es un uso general en toda América, pero sobre todo en México, de México, Guatemala hacia el sur, ¿no? Pues estos señores, 7, como les pido a todos que me traigan periódicos, en el periódico que me traían de Puebla del mismo día, pues venían 2 citas de plagiario en el sentido de secuestrador, ¿no? O sea que vean ustedes cómo la gente va por los periódicos y no se entera. Es que hay que ir con sentido crítico. Al final, cuando me pidan recomendaciones, yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Enterarse de lo que se escribe, cómo se escribe, ¿no? Yo, con desventajas de ser sordo, pues me fijo más en lo que está escrito, porque otra posibilidad no tengo, ¿no? Bien, en esta siguiente pregunta la ha contestado usted parcialmente, pero en el capítulo de su línea investigadora es obligado dedicar un recordatorio especial a su interés y a su celo por el arte de la traducción. Usted la ha practicado con mimo, con delectación, y ha teorizado sobre ella en diversos artículos. Háblenos de esta parcela de su interés y denos su apreciación personal sobre el estado de la cuestión en nuestro país. Yo no me considero un traductor profesional y presumo de ello porque nunca estoy achuchado, apremiado por el compromiso con una editorial de hacerlo en tanto tiempo y en tantas condiciones, ¿no? Las condiciones las impongo yo porque nunca tengo prisa. Me gusta hacerlo bien y tardar tiempo y hacerlo bien y presumir de que lo he hecho yo y que conste que lo he hecho yo y que corrijo a los que me han precedido sin decir que soy mejor que ellos, sino sencillamente que he dispuesto de más medios. El último que traduce tiene más medios para hacerlo bien que el que le ha antecedido. Y eso no quiere decir que sea mejor, sencillamente que ha dispuesto de mejores diccionarios y de mejores testimonios de traducción más o menos falsa, ¿no? Eso lo he hecho, ¿no? Yo empecé traduciendo pues una cosa muy dialectal de la época en esa que se estudiaban las cosas y las palabras. Es un movimiento que se llama, así en alemán se llama Wörter und Sachen, que es de palabras y cosas. Y esto se refería al noroeste ibérico. Y lo traduje, y está lleno de galleguismos y todo, pero está traducido del alemán, ¿no? Y eso sí, me dio una buena experiencia, ¿no? Pero después ya traducido con Damaso Alonso, pues lo cuento en algún sitio por ahí, ¿no? Que era un hombre riguroso a la hora de hacer una traducción. Estuvimos años traduciéndolo y al final empezamos en el 44 y se publicó en el 51. O sea que vean ustedes, él se marchaba, yo me marchaba, él estuvo en los Estados Unidos, yo estuve antes y él estuvo después. Y todas esas interrupciones y al final salió pues una estupenda traducción que presumimos de que mejoraba el original, porque yo al señor Warburg lo conocía en el Congreso Lingüista de Londres del año 52 y reconoció que había mejoras sobre su original, porque había alguna errata y algún disparate y algunas cosas que merecía la pena comentar y rectificar. Y eso lo hizo en las notas, yo me lavo las manos, las notas son de Damaso Alonso, la traducción mía, la segunda parte es mía, ¿no? Y por cierto que el otro día me he encontrado pues que el término campo semántico, que he sido el primero en utilizarlo en español, para traducir no lo que se llama en inglés, alemán, Bedeutungsfeld, sino lo que se llama en alemán Wortfeld, que por eso luego
Coserio últimamente los llama campo léxico, pero yo lo llamo campo semántico porque lo que une es el significado. Es decir, que tiene que ver con el léxico ladrar y perro. Bueno, son del mismo campo semántico, ladrar y perro, y rebuznar y burro, por supuesto. Pero eso no tiene que ver, desde el punto de vista léxico, no tiene que ver una palabra. Pero sí decimos perro ladrador y ladrar, eso sí. Entonces sí. Y esta es la cuestión. Iba a decir, bueno, pues luego eso me hizo pensar mucho, la traducción. Tardamos años. Y yo, eso fue un anticipo, la palabra y su ambiente, un capítulo de la parte que me tocó a mí, que se publicó pues 4 años antes o 5 años antes que el libro. Y se publicó en la revista Escorial, que dirigía entonces Laín Entralgo, y estaba de secretario Luis Rosales, ilustre granadino, ¿no? Bueno, pues ahí está la historia, ¿no? Luego he tenido que traducir, como saben ustedes, pues he traducido a Swift, casi todo Swift, las obras selectas. Yo nunca me comprometo a hacer todo porque es mejor no llamar obras completas, siempre fallan, siempre falta algo, O sea, obras selectas implica, pues eso, una selección de uno. Bueno, ha hecho la selección y se ha equivocado y falta uno y tiene una de sobra, pero eso lo he hecho, ¿no? Y ya digo, la última edición de Swift, pues que la ha hecho Claudio Guillén, el hijo de poeta, ¿no? Es una colección nueva que imita la serie francesa de Gallimard, y está muy bien hecha. Pues ahí he añadido yo, aparte de la prosa que había traducido primeramente en el año 88, pues unas cuantas textos en verso, ¿no? Luego, de broma, pues un poco los nivelungos, que me tocó hacer varias versiones. Hice 2, pero luego siempre hay piratería, pues resulta que hay 4 o 5 ediciones de las que yo no sabía nada, ¿no? De los nivelungos. Es la misma mía, pero en fin, es el bater, ¿no? En España no hay tanta piratería como en América, ¿no? No sé, eso me llevó también indirectamente pues a lo que luego me va a llamar, no me lo va a preguntar, lo llamada lingüística de contrastes, ¿no? La lingüística de contrastes es mi punto de vista sobre lo que debe ser la enseñanza de una lengua extranjera. Tuve la suerte o la desgracia de asistir al primer curso especial para profesores de inglés que se celebró en España en Jaca, en el año 55, por ahí, ¿no? Sí, en el año 55. Entonces, yo no era un experto, ¿no? Pero trajeron 2 grandes figuras. Uno era Uldal, que era el inventor de la glosemática, que murió pues de cirrosis en Nigeria, ¿no? Por ahí. Y otro era pues un tal Noonan, que pasaba como experto de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Eso no existe, eso es un camelo, ¿no? Perdonen ustedes, es un poco irreverente la palabra, ¿no? Pero en fin, quiere decir que es pura fantasía, ¿no? El inglés como lengua extranjera, pues es nada. Es como inglés para españoles, o inglés para franceses, o inglés para tailandeses. Cada lengua exige su metodología distinta. Y en el español, pues eso, la lingüística de contrastes quiere decir que ponemos una lengua frente a otra y tenemos que tener en cuenta lo que es afín y lo que es diferente, lo que es distinto y lo que es igual. Es lo que hay que hacer, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero este señor, Noonan, que era el experto en la enseñanza en inglés como lengua extranjera, pues resulta que nos dio una conferencia en Jaca de 1 hora para explicar qué era el pluscuamperfecto en inglés. Justamente un tiempo verbal que es igual que en francés, que en español y que en italiano, ¿no? Está calcado de las lenguas románicas, o sea que no tenía nada que añadir a esto, ¿no? Y en cambio, una serie de cosas importantes, pues no se tienen en cuenta, ¿no?
Pongo, por ejemplo, esto, ¿no? Bien, usted que ha sido pionero en tantos campos, también lo fue en la creación de la primera revista académica especializada en temas de lingüística y literatura de los idiomas modernos en España. Me refiero a la revista Filología Moderna. Yo tengo en una estantería específica de mi despacho una colección completa de esta revista y con cierta frecuencia repaso artículos y contribuciones primerizas de casi todos los colegas que hoy ocupan puestos de responsabilidad académica en este país. ¿Qué nos puede decir de la génesis de esta revista, que fue única en España durante casi más de 20 años, y de los muchos quebraderos de cabeza que le dio su compromiso de continuidad en la edición de los distintos números? Sí, la historia la conozco bien porque ese caso me puedo llamar fundador, ¿no? Y así lo han respetado cuando he tenido que dejar la dirección, pues han respetado el nombre de fundador porque realmente fui el fundador de ella. Pero me ayudó mucho una persona que hoy no figura mucho en las letras españolas, pero que era importante en su época y que antes de la guerra fue Premio Nacional de Literatura. Se llamaba Germán Bleiber, que acabó de profesor en la Universidad de Vassar, el Vassar College, que es un ilustre colegio de señoritas en Estados Unidos, ¿no? Y luego estuvo en Vanderbilt. O sea que este hombre, Bleiber, venía de la revista Clavileño, que es una revista que editaba el Ministerio de Asuntos Exteriores con mucha prosopopeya y con mucho apoyo financiero del Ministerio. Y esta revista tenía una imprenta. Y en la imprenta resulta que iba él y veía que había resmas de papel que no se utilizaban porque eran de otro tono. El profesor Fente, que dice que tiene la colección, les puede enseñar a ustedes los tomos y verán que unos números tienen un color y otros tienen otro. ¿Por qué? Pues porque eran resto de ediciones y eso nos permitía, no cobrando nadie, por supuesto, no cobrando nadie, cobraba un céntimo, ¿no?, tener una suscripción de alumnos de 60 pesetas o algo así, ¿no? Y los que no eran alumnos pagaban ya 75 al año por cuatro números impresos en distintas lenguas. Incluso nos atrevíamos a publicar lenguas extranjeras, con muchas erratas, por supuesto, ¿no? Pero había que hacer. Yo iba a la imprenta, cogía los tomos y los llevaba, y dos profesores, siempre hubo alguien que nos ayudaba, se encargaban de meterlos en sobre y mandarlos a los... Alguien ahora, uno de estos señores de los inventores del instituto, dice que en una revista de poca difusión y tal... Oiga, mire usted, cuando las cuatro revistas que han heredado a la revista Filología Moderna necesitan, para ser subvencionadas por la universidad, tener como mínimo 20 suscriptores, yo tenía 400, 300 o 400, claro, a esa tarifa, desde luego, pero tenía suscriptores y los leían. Bueno, eso ya depende de que los lean o no los lean, pero estaba claro que publicábamos 4 cuadernos al año, de unas 80 páginas cada uno. Eso tiene mérito porque no teníamos subvención de ninguna clase. De repente me llegaron algunos señores del programa Fulbright que tenían prohibido cobrar de la Universidad Española, ¿no? Y entonces el sueldo que les asignaba la universidad, esas 4.000 pesetas o 5.000 pesetas, lo donaban a la revista. Y ahí consta, los que nos regalaron sus saberes, constan como protectores de la revista. Al final yo lo dejé ya y tuve una ayuda del Consejo Superior de Investigación Científica. Y esa es la historia de la revista, ¿no? Lo ha comentado ya. Es de sobra conocido su interés por la lingüística de contrastes, término acuñado por usted en español, y sobre todo su dedicación continua y constante al tema de los anglicismos, que le ha conducido a la publicación de su última y más importante contribución, Anglicismos Hispánicos, esta obra que les mencionaba, del año 1900
96, que es una obra monumental de 710 páginas que recopila muchos años de intensa vigilancia y registro crítico de voces inglesas en nuestro idioma. Me gustaría que para terminar nos hablara usted de esta parcela investigadora a la que tantas horas y tantas líneas ha dedicado. Pues sí, verdaderamente esto sería para hablar horas. Me gustaría hablar horas, pero no tenemos tiempo para eso. Pero en fin, ahí está el libro. No es que les pedía a ustedes. Yo no les recomiendo nunca que lean mis libros, ni he tenido libro de texto jamás, ¿no? O sea, que el que me ha leído ha sido por su cuenta y riesgo y sabiendo a lo que se expone, ¿no? Que nada, ¿no? No, pero en este caso sí, yo he meditado largo y tendido, ¿no? Porque la tendencia normal es llamar anglicismo a la palabra cruda tal como viene del inglés. O sea, que si escribimos football, entonces eso es un anglicismo. Pero si decimos fútbol ya no lo es. Y si decimos balompié, menos todavía. Y si decimos el fútbol, pues menos todavía, ¿no? Pero todas esas variantes hay. Yo le he planteado a la coordinadora de este estupendo diccionario resumido del español actual, que se llama Clave, que lo edita la editorial SM, que se llama Conchita Maldonado, le he dicho que ponga una diferencia entre qué es un anglicismo y qué no lo es. Porque anglicismos para mí son, sobre todo, los que son de traducción. Estas traducciones, eso que digo, el beneficio de la duda. ¿Qué diablos significa el beneficio de la duda? Hay un autor dramático español que incluso ha hecho una obra de esto. Fulano de tal, o el beneficio de la duda. ¿Qué es eso? ¿Qué significa el beneficio de la duda? Y es eso, la presunción de inocencia. Si quiere, dígalo usted en latín, que dice indubio pro reo. Que dice, en el caso de duda, a favor del reo. Pues muy bien, del inculpado. El inculpado es otra palabra que también ha habido que cambiar. Porque inculpado, todavía en la edición del 70 de la Academia, dice inocente sin culpa. Eso es lo que significaba. Y ahora significa justamente el acusado de una culpa. Esto es nuevo. De un verbo inculpar que se ha inventado modernamente, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Bueno, pues esto es lo que a mí me ha ocupado, ¿no? En los últimos años, y ahí veo pues que hay anglicismos crudos, anglicismos adaptados, anglicismos traducidos, o sea, calcos, ¿eh? Y luego pues, hay de un solo miembro o plurimembres, o sea que hay anglicismos muy largos, ¿no? Pues eso, de decir, ¿cómo se dice? Es un calco del inglés, de una imaginería inglesa, pues decir, los halcones y las palomas. En español, las palomas además tienen fama, según los biólogos, de que son muy agresivas, y son inaguantables, aparte de que ensucian todo, pues no tienen nada de bondadosas animalitos, no. Bueno, pues los halcones, eso es un calco del inglés, ¿no? Pues es decir, los pacifistas, que serían en este caso las palomas, y los agresivos, o como queramos llamarlos, ¿no? O los belicistas y pacifistas, pues sería una posible traducción, pero decir las palomas, pues es como hablar de los burros y de los, ¿cómo se llaman los burros? Cuando se habla de los partidos americanos, ¿no? Unos tienen como símbolo el burro y otros tienen, ¿cuál es el otro? Los halcones. Pues eso, así estamos, ¿no? O sea que todo eso son calcos que son graves, ¿no? Yo la gente es que no lee poco, dice, estamos en una generación que yo llamo a veces, cuando tengo amigos que la practican, los llamo ágrafos, porque no escriben, ¿no? No escriben. No es el caso de Manolo Villar, que escribe como un descosido, ¿no? Y escribe bien, ¿eh? Y escribe buenos. No, pero lo normal es que la gente no escriba. No sé, son analfabetos en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, hay que echarles una mano. Yo les contaba en
como era muy andaluz la cosa, era en Sevilla, yo dije, en este momento en España exhiben un espectáculo, no sé qué consiste, que se llama soul en inglés. Pero resulta que la primera vez que he leído yo soul en inglés, hace 30 años o así, ¿no?, en la revista Time, lo explicaban porque era nuevo, en inglés era nuevo, y decían, esto es poco más o menos lo que llaman los españoles duende. Si resulta que aquí en Andalucía son ustedes los inventores de la palabra duende y lo traducen por alma, que es distinto, ¿no? Este es uno de los casos, ¿no? Y está lleno el español de cosas de estas. Hay anglicismos sintácticos, pues, vamos, un montón de eso. Yo he dedicado un artículo largo a la voz pasiva del verbo ser, pues que es un calco del inglés todo, ¿no? Dice que fulano de tal, el policía fue disparado por el agresor. ¿Cómo que fue disparado? Aquí, fue disparado solo vale en la mujer cañón esa, la mujer cañón, que la meten dentro de una de esas, disparan y sale la señora por el aire. Y pues es disparada, esa sí es disparada, ¿no? Esta es la verdad. Bueno, nada más. Yo creo. Bien, yo quiero añadir algo más, algún consejo o reflexión que considere oportunos para las futuras promociones de estudiosos de la filología inglesa de esta facultad. Pues solo se me ocurre una cosa, que es que creo que es consecuencia de todo lo que he venido diciendo hasta ahora. Se trata de conocer las dos lenguas bien. Hay que conocer bien el inglés y hay que conocer bien el español. Y no desvariar a la hora de enfrentarse un texto con otro, ¿no? Casi todo tiene correspondencia, todo. Dice, no hay calcos. No, casi todo lo que se puede decir en inglés se puede decir en español, ¿no? Pero con curano salis, ¿eh? Es decir, con ciertas limitaciones. Todo muy bien, mas non troppo, que dicen los italianos. Pues eso, hay que tener cuidado porque ciertas cosas no se pueden decir. Y suena fatal, ¿no? Y suena muy mal, ¿no? Y me hacen ustedes los ejemplos de eso. Dice, es que yo estoy embarazada. ¿Qué quiere decir que está embarazada? Pues quiere decir muchas cosas, ¿no? Los llamados falsos amigos lo combaten, pero el que está usando la palabra falsos amigos está cometiendo un falso amigo, porque es un calco del francés, que se dice faux ami, ¿eh? Y está claro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que tener en cuenta, leer mucho español. No le voy a decir que lean Cervantes, pero por lo menos que lean a Don Pío Baroja o a Cela o al que le guste más, o que digo, vamos a poner unos modernos, ¿no? O un Ganivet, por ejemplo. Claro, pero que no vengan, que no pueden leer, ¿no? Lean ustedes lo español, no solo el Marca, no solo, porque claro, el escribir para los periódicos tiene un riesgo, que es que no se piensa. Como no piensan, pues sale churro, ¿no? Y entonces hay que cultivar eso, ¿no? Hay que saber, hay que conocer los niveles del lenguaje, ¿no? Eso es lo que funciona mal. Y, uno de los mejores fichajes de la academia es Antonio Mingote, que tiene, entre otras cualidades de dibujante, que yo no sé apreciar, y de artista, tiene un conocimiento muy sutil de la lengua hablada. Entonces puede medir y puede usar con medida los usos cotidianos del lenguaje, dándole sustancia a todo lo que dice, ¿no? Y entonces se ve que sabe matizar lo que dice la mamá enfadada. Yo eso he dedicado un artículo sobre lo que llamo registros, lo que llamo yo registros. Registros no es un estilo, es distinto, sino una situación. Es decir, un cura tiene un registro que es de púlpito, muy bien, y un registro que es de iglesia, muy bien. Pero esos no son registros propiamente, son estilos. Pero un padre, como por ejemplo cualquiera de ustedes o madres, ¿no?, se encuentra que desde que empieza el día y se dirige a los compañeros
de cama o de cuna, niños y tal, y está usando una lengua distinta de la que utiliza al hablarle al portero al salir o al llegar a la oficina a los compañeros. Esos son registros, esos son registros. Y a eso le he dedicado yo algún artículo que anda por ahí, que no voy a citar aquí, ¿no? Eso es lo que... O sea, insisto, hay que leer mucho, hay que leer mucho. Y se aprende ortografía, que anda muy descuidada, se aprende ortografía y se aprenden muchas cosas. Porque hay gente que escribe muy bien. Tenemos aquí un gran novelista que debo de citar porque escribe muy bien, ¿no? Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo a todos que mañana don Emilio, que es el máximo especialista en esto, tiene una conferencia a las 11:30 en el aula 7, que se titula Dos lenguas en contacto, el español y el inglés en Estados Unidos. Muchas gracias.